Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos. Sí, Bueno, sí. Claro. perfecto. Ahora, cuando se conecten el resto de los compañeros, seguimos. Ahí ven el Excel. Sí, Sí, lo vemos. Profe, se ve. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es mostrándoles la aplicación de esta fórmula, ¿sí? Que es el método ROS. Si quieren, en términos matemáticos, esta función lo que tiene es que uno de los elementos de la función es elevado al cuadrado, ¿sí? Y ustedes saben que cuando uno eleva, por ejemplo, la fórmula de velocidad, ¿sí? En física o ese tipo de cosas, cuando hay una parte de la ecuación elevada al cuadrado, estamos hablando de algo que tiene mayor aceleración, ¿sí? Y que en algún momento, a medida que yo le voy cargando datos a esta fórmula, la parte que está al cuadrado va a tener una determinada aceleración, ¿sí? Porque está elevada al cuadrado. Si bien en la fórmula uno de los dos componentes no está elevado al cuadrado y el otro sí está elevado al cuadrado. Eso en términos matemáticos. ¿Cómo está compuesta la fórmula? Bueno, básicamente, ¿qué nos devuelve esta fórmula? Nos devuelve un valor que se llama depreciación acumulada, ¿sí? O sea, nosotros le cargamos datos a la fórmula, la vamos actualizando y la fórmula nos va devolviendo de alguna manera un dato que es la depreciación acumulada, ¿sí? Como les planteé recién, el concepto o el tema de la depreciación acumulada nos permite a nosotros jugar, ¿sí? Con el valor original del bien y poder establecer una resta, ¿no? Que en este caso nos permitiría determinar el valor residual. ¿Se entiende conceptualmente? Hasta ahí me siguen. Discúlpame, depreciación acumulada es igual a ID IM, que sería, La fórmula, si se quieren, en términos de los elementos que la componen, son, primero el resultado, que es la depreciación acumulada. Nosotros ahí tenemos que saber que lo que nos devuelva la fórmula no es el valor del bien en ese momento determinado, ¿no? Si hacemos un cálculo en un periodo de tiempo, en este caso lo hice considerando 5 años y la estoy calculando al año 4, ¿no? Estoy calculando al año 4. Bueno, sepan que lo que nos devuelve la fórmula al año 4 no es el valor que tiene el bien al año 4, ¿no? Sino nos devuelve cuánto se depreció ese bien al cuarto año de vida. ¿Sí? Eso para no confundirse con el otro ejercicio donde también sacábamos de manera más sencilla, porque era una resta directa, sacábamos el valor residual. Acá lo que nos devuelve la fórmula es otra cosa, que es la depreciación acumulada. El ID de la fórmula es el importe a depreciar, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo voy a depreciar? Entonces ahí en la fórmula nosotros le vamos a calzar, de alguna manera le vamos a calzar el valor total del bien, ¿no? O el valor original del bien. ¿Cuáles son las otras dos variables que juegan en el ejercicio y en la fórmula? Bueno, básicamente la cuestión temporal, ¿sí? Una es la vida útil, ¿sí? La vida útil en este caso está calzada como n, el n de la fórmula es la vida útil, depende de la vida útil que tenga el bien, ese n va a tener un valor determinado. Y el otro valor, que en este caso sería la i minúscula, esa i minúscula hace referencia al periodo de tiempo que estoy analizando, ¿sí? Entonces yo lo que hago acá, el Excel tiene esa facilidad o esa virtud que me permite hacer carga de datos, ¿no? Yo al tener una fórmula calculada en el Excel, le voy poniendo datos y a medida que le voy poniendo datos, siempre me va arrojando un valor, ¿no? Por eso se utilizan las planillas de cálculo, ¿no? Digo, si no, nosotros tendríamos que replicar la cuenta matemática, digo, varias veces para ir calzando y armando los valores. En este caso, si ustedes lo ven, lo que yo hice fue replicar las cuentas. Tienen acá arriba, estamos analizando y estamos hablando del valor del bien, o sea, de la depreciación acumulada al año 4.
Entonces le calzamos a la fórmula 4 y 4 en la parte superior. Y 5 y 5 en la parte inferior. 5 porque es la vida útil del bien. Y lo que hacemos es, obtener el resultado, ¿no? Obtenemos el resultado de 4 dividido 5 y obtenemos el resultado de 4 dividido 5, pero ese resultado, porque la fórmula nos lo indica y los paréntesis nos marcan la parte que tiene que estar elevada al cuadrado, lo elevo al cuadrado y al elevarlo al cuadrado me devuelve un valor de 0.64. ¿Se entiende? Como Sí. complemento y cómo termina, el resultado de la fórmula es fundamentalmente la sumatoria de los dos resultados, ¿sí? La sumatoria de 0.8 y de 0.64 dividido 2, ¿sí? Que es lo que marca la fórmula. Toda la parte superior, ¿sí? Todo el denominador de la fórmula dividido 2. El resultado de esa suma, por eso está entre paréntesis la fórmula matemática, la fórmula del Excel dividido 2. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Qué es sí. lo que nos devuelve ese dividido 2? Nos devuelve un factor de depreciación. Ese factor de depreciación yo lo voy a aplicar, porque si ven la fórmula es hay una multiplicación, digamos. Ese factor de depreciación, si ustedes ven la fórmula, acá está la fórmula un poco más grande, la fórmula multiplica el resultado, ¿sí?, de la fracción que está a la derecha, lo multiplica por el importe a depreciar. Entonces, ese factor de depreciación que está ahí, que es 0.72, lo multiplico por el importe a depreciar. Si ustedes se fijan, si yo le cambio el periodo de vida que quiero analizar, en este caso planteo analizar el año 3, el factor de depreciación es más bajo. ¿Se entiende? 0.48. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando avanza la vida útil del bien, o sea, cuando estoy parado en el año 4, el factor de depreciación es más alto, por lo cual el bien se deprecia más que lo que se depreciaba en el periodo anterior. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Es como que en ese momento vos lo podés llegar a vender a ese valor. Todavía tiene un valor. Todavía tiene un valor, perfecto, exacto. Ahora, lo que sabemos nosotros, producto de la fórmula de Ross, es que probablemente nos convenga, si nosotros ya sabemos que ese bien lo queremos vender, ¿sí?, y sabemos que ese bien tiene una depreciación que no es lineal, sino que es creciente, podemos pensar estrategias de venta en un momento de vida del bien donde no haya perdido tanto valor. ¿Sí? Porque sabemos que al transcurrir un año más, la pérdida de vida del bien no va a ser equivalente a los periodos de tiempo, va a ser más alta que el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo funciona este ejercicio? De alguna manera es, uno le va calzando, partamos del año 1 de vida del bien, ven ahí la fórmula, cómo se va modificando, le voy a sacar los círculos para que sea más claro. ¿Sí? Acá estoy haciendo 1 sobre 5, estoy haciendo 1 sobre 5 a la 2, y eso lo multiplico por el valor del bien a depreciar. El factor de depreciación es más bajo, por lo cual nos devuelve una depreciación acumulada de 1440. Vengo acá, ¿sí?, vengo a la tabla, parto del bien estableciéndolo con un valor de 13.000, porque considero el mismo valor residual, o sea, la misma posibilidad de venta de chatarra por 1.000, y voy aplicando, ¿sí?, esa resta para obtener el valor residual. Si acá lo ven, es 13.000 menos 1.440, que fue la depreciación del periodo, o la depreciación acumulada, y nos da el valor residual. O sea, ese bien, habiendo transcurrido un año, vale 11.560. Una consulta, Lautaro. ¿Sí? Pero vos no tenés el denominador un 2, no está todo dividido por 2. Sí, pero lo divido sobre acá al final. Acá está Perfecto. hecha la división. Si lo llegás a ver, está en la fórmula arriba, dice M35 más N35, paréntesis, dividido 2. Siempre lo Está divido bien. por 2. Y Está. acá la depreciación acumulada es más alta, es de 3.360,
por lo cual puedo hacer el cálculo para saber cuál fue la depreciación del periodo. ¿Sí? Cuando sé la depreciación del periodo, puedo hacer el cálculo de la diferencia del valor residual. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes ven, en el año 2 ya no se deprecia 1440, se deprecia más. ¿Sí? Si fuera depreciación lineal, como veíamos en el ejercicio de arriba, todos los periodos de tiempo se deprecian por el mismo valor. Acá la depreciación, claro, la depreciación del periodo es más agresiva, es más alta. Para el periodo 3, si hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula acá, nos devuelve un factor de depreciación del 0.48, un poco más alto, una depreciación acumulada de 5.760, y la depreciación del periodo es casi el doble, ¿sí?, de lo que se depreció en el año 1. En el año 1 se depreció 1.440. Bueno, ahora en el mismo periodo de tiempo, ese bien perdió el doble de su valor. ¿Se entiende? Conceptualmente, ¿qué es lo que estamos planteando? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Y ya en el año 3, en el año 5, en el mismo periodo de tiempo, o sea, en un año, el bien perdió el triple de lo que perdió en el año 1. Perdió 3.360 pesos de valor en el quinto año, mientras que en el primer año perdió 1.440. ¿Se entiende básicamente cuál es la idea, cuál es la metodología que está detrás de esto? Sí, profe. ¿Sí? Básicamente es una cuenta matemática, pero detrás de la cuenta matemática hay un análisis conceptual, un planteo conceptual, que busca analizar de una manera distinta a distintos tipos de bienes. ¿Sí? Bienes que se van deteriorando cada vez más rápido, por lo cual en el cálculo que yo haga en el libro contable va a ser 1, y si lo considero bajo una metodología lineal o constante, va a ser otro. ¿Sí? El mismo bien analizado con una metodología o con otra nos arroja resultados distintos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Sí, perfecto. Buenísimo. Esto se lo subo, le subo el Excel y le subo la presentación que vimos recién. Básicamente, si quieren, repasemos un poquito lo que está planteado acá. Ahí les comparto la presentación. Profe, ¿va a dejar el Excel con Con los resultados. con los resultados o con la fórmula también? Las dos Como cosas. para poder ir practicando. Sí, no, las dos cosas. Está la fórmula y está. La fórmula la hice ahí yo. La pueden hacer de otra manera, pero es esa. Ok. Bueno, volvamos un poco sobre el texto para poder ver después conceptualmente. Hablamos de un método lineal. Este método asume que los bienes pierden su valor en forma constante. Esto último puede no necesariamente reflejar la verdadera velocidad. ¿Cómo se efectúan los cálculos del método lineal? Dividiendo el importe a depreciar del bien al comienzo de su uso por la cantidad de periodos, meses o años que se espera integren su vida útil. Método de Ross es considerado como el más adecuado para la revaluación de los bienes. Aunque su cálculo es más complejo que el caso del método lineal, el método Ross calcula la depreciación acumulada a través de la siguiente fórmula. Acá tienen la fórmula, la pueden ver también en los apuntes, los resúmenes de cada unidad. Vista así, la fórmula parece como algo medio inentendible. Cuando la vimos recién en el Excel y empezamos a hacer los cálculos y entendemos qué significa cada parte de la fórmula, tiene un poco más de sentido. Notar que a diferencia del método lineal, la depreciación correspondiente a cada periodo no es constante, sino creciente. Eso es lo que yo le mostraba. Año 1, 1440. ¿Sí? Año 3, o año 2 era... sí, año 3, 2400, el doble. Es creciente, ¿sí? Es una curva creciente. Es decir, el paso del tiempo no genera el mismo efecto sobre el valor del bien en los primeros periodos de tiempo que en los últimos. En particular, a medida que la máquina va camino a convertirse en chatarra, pierde valor más rápidamente. ¿Se entiende conceptualmente cuál es la idea? Quedan estos apuntes y queda el ejercicio que les pase. Bueno, tengo acá unos chats. Sigamos un poquito más. Lautaro, una consulta antes de avanzar, porque estaba viendo el ejercicio anterior de
de la casa de música y te plantea en el punto G, bueno, que hay una depreciación del local con una vida útil de 10 años de sistema lineal y del auto en 5 años con sistema ROS. Y lo que no puedo medio detectar es qué cuenta se utiliza para registrar la depreciación. Porque hay una que toma lo que sería previsiones y después lo baja a rodados y al local. Pero ¿sería previsiones la cuenta? No, la cuenta previsiones se utiliza vinculada a cuando vos entregás mercadería a compromiso de que el tipo te va a pagar. ¿Sí? Haces Sí. una previsión de posible pérdida. En el caso de, de estas dos metodologías, lo que nosotros utilizamos, la cuenta por lo general se refleja como una pérdida. ¿Sí? Lo utilizamos como lo registramos como una pérdida. Y en el libro mayor, que vos tenés registrado ese determinado bien, a medida que tiene la pérdida, esa pérdida impacta sobre ese bien. Ah, lo impacta directamente, digamos, en el mayor de Sí, rodados y inmuebles. sí. Porque estaba buscando la cuenta a utilizar y lo estaba gastos operativos, devengados y previsiones, y no la descubría, y por eso. Déjame ver si la veo ahora. A ver si encuentro. Jorge, discúlpame, ¿dónde sacaste al final el trabajo ese? ¿Quién me pasó? Un compañero me pasó que estaba en la clase 6 y en la clase 5 estaban subidos los Excel. Sí, Ah, ahora listo, sí, yo los los dejé Excel, todos sí, eso no lo vi. los dejé todos en la clase 5. Ah, ok, Sí. ahí lo busco. Porque el otro día lo buscábamos, profe, y no lo encontramos. Sí, no. La primera vez que llego justo con matemática y me queda tiempo para contabilidad, no encontraba las cosas. Bueno, lo que vamos a ver un poco ahora es el tema de las cuentas regularizadoras y lo que tiene que ver con el cálculo de los intereses. En principio, lo que tienen que tener presente en este tipo de ejercicios y en este tipo de registros es que el problema de los intereses, ¿sí? Y del impacto de los intereses es un problema que está asociado a la variable temporal. ¿Qué quiere decir que está asociado a la variable temporal? Que los intereses ocurren, ¿sí? Impactan de alguna manera financieramente cuando transcurre el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo pido un préstamo por una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Y ese préstamo está estructurado durante un periodo de tiempo y tiene una estructura de pago de intereses asociados a la vida de ese préstamo. Para ponerlo en un ejemplo bien concreto, lo que les planteo es, si yo pido un préstamo, ¿sí? Por una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Establezco o calzo lo que se puede plantear como, a ver dónde lo tengo más abajo, como un pasivo, ¿no? Un documento a pagar. ¿Sí? Calzo el documento a pagar. Ese documento a pagar, esa deuda que yo tengo, tiene una composición que es de capital y una composición de intereses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me van a afectar dos valores, o sea, va a haber dos valores que van a estar involucrados en la imputación contable. Uno es el del capital. El capital es lo que efectivamente a mí me están prestando. ¿Sí? En este ejemplo, el préstamo es de 962 pesos. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que cuando termine de pagarlo, no voy a devolver exactamente la misma plata que a mí me prestaron. ¿Sí? Eso tiene que ver básicamente con el riesgo del préstamo de dinero y que yo básicamente, como les vengo planteando todas las clases,
podría utilizar ese dinero, o sea, yo prestamista podría utilizar esos 962 pesos, por ejemplo, para comprar acciones, ¿sí? O por ejemplo, para comprar dólares. ¿Sí? Sin embargo, yo tomo la decisión de, en vez de comprar dólares o comprar acciones, prestarle esos 962 pesos a un tercero, ¿sí? Porque considero y hago una estimación de que cuando el tipo me pague los intereses, ¿sí? Me termine de cancelar esa operación, yo voy a ganar más plata prestándosela a esa persona que comprando dólares o invirtiendo en la bolsa. ¿Sí? Parémonos un segundo del lado del prestamista, parémonos un segundo del lado del banco, que hace ese cálculo financiero que yo les vengo planteando todos los días. Es, chicos, no miren solamente una sola tasa, miren la devaluación, miren la inflación, miren el precio de las acciones y demás, porque eso es lo que les permite a ustedes tomar una decisión de inversión acorde. En este caso, lo que nosotros estamos parándonos es del lado del tipo que presta el dinero y decimos, bueno, ¿por qué presta ese dinero y no lo utiliza para otra cosa? Bueno, porque considera que el interés que va a cobrar por el préstamo de ese dinero es mayor que el interés que va a cobrar si utiliza esa misma cantidad de dinero en una inversión en la bolsa o comprando dólares. ¿Hasta ahí me siguen? Básicamente, ¿cuál es la decisión que toma aquel que presta? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Cuáles son las variables que toma en cuenta? Perfecto. Lo que nosotros tenemos como problema del otro lado, o sea, cuando nos prestan dinero, es que contablemente la contabilidad nos exige el registro de los dos elementos de un préstamo, ¿sí? Nos exige el registro del capital y nos exige el registro de los intereses, ¿sí? De manera de alguna manera, devengar, es el concepto del devengado, la totalidad de la operación, ¿sí? Entonces, yo al devengar la totalidad de la operación, financieramente estoy falseando algo. Porque yo estoy registrando que tengo un pasivo, ¿sí? En este caso es un pasivo de 1000, ¿sí? Porque son 964 más los 38, los 962 más los 38 de intereses. Yo estoy registrando un pasivo de 1000, pero ese pasivo de 1000 todavía no ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué no ocurrió ese pasivo de 1000 todavía? No se saldaron las cuotas, ¿no? Claro. ¿Un poco más? Porque no lo pagaste. Porque Lo no que lo pasa es que pagué. nosotros incorporamos el efectivo a nuestro capital y empezamos a devengar los intereses a pagar que tenemos por el préstamo. Hay un problema temporal acá, básicamente, ¿sí? Esos 38 pesos todavía no sucedieron, ¿sí? Todavía no se cobró ese interés. No lo debo, ¿se entiende? ¿Cuándo lo debo a esos 38? Cuando pasa el tiempo, ¿sí? Si yo pido un préstamo, ¿sí? Y me dicen, mira, es un préstamo a 10 años, con un interés anual del tanto por ciento, y yo al año 5 lo cancelo, ¿sí? No voy a pagar los intereses por los 10 años del préstamo, ¿sí? Voy a pagar los intereses asociados a los 5 años en los cuales me prestaron el dinero y probablemente alguna multa o algún tipo de resarcimiento que establece el banco por cancelar la operación antes de tiempo, ¿sí? Porque el tipo de alguna manera había comprometido ese dinero por 10 años y vos le estás diciendo, no lo comprometas por 10 años porque yo te lo cancelo ahora y le pagás, ¿sí? Anticipado. Entonces, la contabilidad como tal nos va a exigir y nos va a plantear este problema del registro temporal que está asociado a registrar la totalidad del pasivo, ¿sí? Pero de alguna manera descontándole que se llama, como se llamaría, es un pasivo que está funcionando de alguna manera como un activo, es un pasivo que resta de alguna manera, porque esos 38 no ocurrieron. Por eso hay un registro doble, ¿sí? Hay un registro doble de los intereses, ¿sí? Lo registro como un pasivo futuro y lo compenso, ¿sí? Como un activo porque todavía no ocurrió. Yo no debo el día 1, no debo 1000 pesos. Yo el día 1 debo 962 pesos. Cuando va transcurriendo el tiempo, voy haciendo la misma operación y voy consolidando, ¿sí? Ese pasivo que ahora sí es un pasivo efectivo.
¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Cuando pasó un año del préstamo, yo efectivamente debo el interés de ese año que transcurrió, porque pasó ese tiempo. El día 1 yo no debo esos intereses. Sin embargo, contablemente los tengo que registrar como una previsibilidad de que tengo y voy a tener un compromiso por un monto estimado, que en este caso, en el ejercicio, está estimado en 38. Acá lo que planteo en la presentación es, si bien en la fecha de obtención de un préstamo no corresponde incluir en el pasivo los cargos financieros, en la práctica es conveniente registrar los futuros intereses a ser devengados como una cuenta especial del pasivo. ¿Cuál es la cuenta especial del pasivo? Esta que se llama intereses adelantados, ¿sí? Porque son intereses que yo ya los tengo que ir registrando hoy, pero que todavía no calzaron como un pasivo. Entonces, si ustedes lo ven, al calzarlos de los dos lados, ¿sí? Se netean, ¿sí? Restan, dan 0. ¿Se entiende? Al yo tener el mismo valor en los dos lados, me da 0. ¿Cuántos intereses tengo? Bueno, yo registro, devengo 38, pero no debo nada, porque lo estoy cancelando como un pasivo, como una cuenta especial del pasivo del lado del debe. ¿Sí? Lo estoy considerando como un activo. Ustedes saben que los activos suben por el debe, los pasivos disminuyen por el debe, y en este caso hago el doble registro. Funciona como una cuenta especial, funciona como un activo transitorio. Pero una pregunta, la doctora, ¿ahí no está falseando el asiento? ¿Por qué? Sí, porque esos 38 que a vos te figuran ahí, por ejemplo, yo cuando termino con el asiento, esos 38 no los tuve nunca. No los tenés ni los debés. Por eso hay un doble registro. ¿Sí? Si Ese yo es te el lo, principio del devengado. claro, si yo te lo tuviera Pero vos no lo pagaste esos 38, vos los terminás pagando. no lo sabemos. No lo sabemos porque lo que queremos ver es, acá hay una fecha, si vos te fijás, el asiento tiene una fecha, 1 de mayo. ¿Sí? Vos esos intereses los vas a pagar cuando transcurra el periodo de tiempo en el cual te corresponde pagar los intereses. Si vos sacás un préstamo y lo devolvés en el mismo día, estaría mal que vos registres los intereses más el capital como un pasivo total. Por eso haces un doble registro, de manera de tener controlado esta operación. Inclusive, profe, los intereses pueden ser más, ¿no? Porque si no pago es interés sobre el interés. Sí, exacto. Exacto. Y después hay operaciones que son aún más complejas, ¿sí? Que tienen una variable que opera sobre el capital también. ¿Sí? Entonces, en el esquema de los créditos, entiendo, en el esquema de los créditos UVA que había, ¿sí? Había un doble, o sea, una doble imposición sobre los dos valores. Vos tenés un interés y además tenías, de alguna manera, un interés que va afectando al capital, ¿no? Ese capital se iba actualizando por una variable, por un coeficiente que se denominaba UVA. Claro, porque no te prestaban capital más interés. El préstamo era de unidad de, no sé, de Exacto, evaluación no sé cuánto. exacto. Entonces, esas unidades estaban acá, en este registro, que sería como el capital que te prestaban una determinada cantidad de uvas, entonces vos tenías una doble actualización. Se te actualizaban los uvas, o sea, se te actualizaba el capital, y al mismo tiempo tenías los intereses fijos que te había planteado el banco o el financiamiento que te habían dado. Igual eso es por una inflación, operatoria. puede ser. Claro. Sí, no, igual eso aparte, hay que olvidarse del tema Eso inflacionario. juega en una operatoria un poco más compleja. En esta operatoria que estamos analizando acá, lo que a mí me interesa que se lleven hoy en la cabeza, después lo vamos a ver en el Excel, pero lo que se lleven hoy en la cabeza es que hay un principio del devengado que nos obliga a nosotros a hacer un registro de la totalidad de la operación, más allá de que esa operación todavía no se haya desarrollado en su totalidad. ¿Sí? Porque si nosotros... Es el inicio del préstamo, digamos. Es el inicio de la operación, exactamente. Es el inicio de la operación. Cuando se inicia esa operación, yo hago este doble registro con el objetivo de controlar lo que va a venir.
Pero si yo no lo registro de manera doble, hay algo que estoy haciendo mal, porque en realidad yo no estoy debiendo en el inicio de la operación 1000 pesos, ¿sí? Si no, yo estoy debiendo por ahora solamente 962. ¿Cuándo voy a empezar a deber un poco más? Bueno, a medida que pase el tiempo y empiecen a caer los intereses. ¿Sí? Si no, sería muy injusto, de alguna manera, y nadie querría que vos no puedas cancelar, o nadie estaría interesado, no hay incentivos a que vos canceles anticipadamente una operación. Si vos siempre vas a tener que pagar 1000, no tengo ningún incentivo como deudor para cancelar anticipadamente la operación. ¿Sí? Espero que pase el tiempo y total me van a cobrar lo mismo. Bueno, Pero, el financiamiento disculpe, tiene el financiamiento, los préstamos, todo lo que tenga que ver con lo financiero, tiene incentivos con el objetivo de que vos pagues antes, ¿sí? Y recortes la operación antes, y ¿para qué? Para que te cobren menos intereses. ¿Se entiende? pero hay algo, ¿viste? Hay algunos bancos que, no sé, creo que se llaman sistema francés, o que los intereses son muy altos al principio y después te van como premiando por haber pagado y van bajando. No, Pero no te ahí ya premian. estaría. Ahí no te premian, no te están premiando. Está Claro, el ahí no sistema está. francés y No, el te estás. alemán, pero No, inclusive también hay otro que estás pagando tantos intereses que al final nunca estás pagando tu deuda. Esa otra, que no las conozco Sí. bien, pero sí que existen. Acá lo que yo les planteo es, digo, bueno, cuando transcurre efectivamente ese tiempo, en este caso, acá hay un error porque dice 31 de mayo, pero el objetivo es que diga 31 de junio, me equivoqué acá, ¿sí? 31 de junio, o sea, yo pedí el préstamo el 1 de junio, transcurrió un mes, ¿sí? Bueno, ahora sí, transcurrió un mes y el préstamo era intereses mensuales. Al ser intereses mensuales, ahí sí hago el registro de que efectivamente, ¿sí? Estos 19, ¿sí? Ya los debo, ya sí son un pasivo constituido. Y del otro lado los registro como pérdida. ¿Sí? ¿Se entiende? En la primera operación, Sí. en la primera operación debo solo el capital. Pasó un mes, registro el cobro de esos intereses. Ahora sí debo 19 pesos. ¿Se entiende? Depende de cómo esté estructurada la operación, capaz que yo tengo que ir y pagar esos 19 pesos ese mes. Si la operación está estructurada de otra manera, capaz que pago todos los intereses a fin de año o en algún otro momento. Pero contablemente, cuando pasa el tiempo, yo ya sé que ese interés dejó de ser un interés futuro o un interés adelantado, sino que es un interés real. Yo ya debo 19 pesos porque transcurrió un mes de vida de que me prestaron la plata. Ahí hago el registro efectivo de que esos 19 son un pasivo y lo registro también como una pérdida. ¿Se entiende? Entonces, habiendo transcurrido un mes, el pasivo, el documento a pagar, es 962 más 19. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Cuando transcurra otro mes, vuelvo a imputar en el libro contable el interés transcurrido, lo vuelvo a registrar como pérdida, y en algún momento, cuando haga el pago y la cancelación del pasivo, haré la cancelación total de ese pasivo. Pero bueno, yo se los dejo para que lo vean. Acá está en el ejercicio planteado. Y en el Excel del ejercicio de la clase anterior también lo tienen para aplicarlo. ¿Sí? En el ejercicio está planteado esto, para ir viendo ustedes en el libro diario cómo lo van registrando. Acá hay algunos puntos, digo, ¿qué es el principio de lo devengado y estas cuentas que se llaman cuentas regularizadoras, o sea, que nos permiten jugar con estos temas? Es una cuenta que le resta al pasivo, es lo que vimos al cruzarlo, digo, y anotar el interés del lado del debe, es una cuenta que le está restando y está neteando ese pasivo. El concepto de que los intereses no corrieron en el momento cero de la operación. Y en algunos casos, parte de ese adelanto lo voy a dar de baja, no lo voy a tener que pagar. ¿Sí?
¿Se entiende? Si yo puedo cancelar la operación antes, no voy a pagar esos intereses, ¿sí? Por lo cual ese es el juego financiero y es el juego del tiempo el que nos permite a nosotros ir anotando y registrando todo de manera correcta y tener previsibilidad financiera, tener previsibilidad de las deudas que tengo, tener previsibilidad de cuántos intereses me van a ir cayendo todos los meses, ¿sí? Y estructurar una operación financiera de principio a fin y haciendo el registro contable todos los meses. ¿Se entiende? Incluso digo, uno en la práctica, cuando pide un préstamo o cuando compra algo en cuotas con interés, ¿sí? Uno intenta a veces hacer este ejercicio, ¿no? Y decir, bueno, pero pará, yo hoy, supongamos, vale tanta plata de capital o me salió tanto esto. Bueno, pero ¿cuánto me va a salir cuando lo termine de pagar? ¿Sí? Esa pregunta de cuánto me va a salir cuando lo termine de pagar, que uno se la hace, digo, en el cuaderno, se la hace en la cabeza, la contabilidad te exige que la registres en el momento cero. ¿Sí? No te deja avanzar sin el registro contable de esa deuda futura que vos puedes llegar a tener. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Tiene perfecto. tiene cierta complejidad, pero esto lo planteamos también en las primeras clases. Digo, a mí me interesa que ustedes incorporen elementos financieros, me interesa que tengan una cabeza financiera, que tengan una cabeza donde puedan hacer proyecciones, donde puedan entender, ¿sí? Estrategias de financiamiento. ¿Sí? Si ustedes no pueden incorporar la variable temporal en el análisis financiero, van a tener dificultades para recomendar o para tomar decisiones financieras correctas. ¿Sí? Entonces, para poder tener una cabeza financiera hay que incorporar la variable temporal. ¿Sí? El financiamiento tiene que ver con el tiempo. El financiamiento tiene que ver con analizar varias variables. No solamente la tasa de interés, sino también la tasa del Merval, la tasa de devaluación o la tasa de inflación. Eso les va a dar a ustedes una cabeza financiera que les va a permitir estructurar operaciones, proponer alternativas financieras, digo, decir, vamos por acá, hacer el cálculo, yo estoy estimando una devaluación de tanto por ciento, yo estoy estimando una inflación del tanto por ciento, yo estoy estimando el crecimiento de las acciones de una determinada empresa en el tanto por ciento, yo, economista, te propongo a vos, jefe, que vayas por acá. ¿Sí? Esta tasa de mercado es buena, digo, esas discusiones que están en el ámbito financiero, donde dice, bueno, mucha gente está poniendo guita en el plazo fijo, ¿sí? La gente se fue de los plazos fijos al dólar, la gente abandonó el dólar y se fue a los ladrillos, ¿sí? Todas esas discusiones, bueno, tienen que ver con economistas como nosotros que están pensando constantemente este tipo de problemas. Bueno, los dejo, tienen esto para revisarlo y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Lautaro, antes que te vayas, no Sí. está subida la clase 7 todavía, ¿no? No, Porque hay justo ahora un la expliqué para... ahora la subo para que la Listo. tengan. La clase 7, acá dice clase 7, pero bueno, es la clase 6. El año pasado, el cuatrimestre pasado la di en la 7, ahora la dimos un poquito antes. Vamos más adelantados, estamos ganando intereses. Estamos avanzando todo lo que podamos. Bueno, les mando un saludo a todos y que tengan una buena semana. Gracias, Gracias, Lautaro. Bueno, Lautaro. buena Chao, semana. chao, profe. Chau. Nos vamos hablando. Nos vemos. Viene.